Muy buenos días. Vamos a dar continuidad a este primer encuentro de autoridades indígenas electas con la mesa número 2 sobre sistemas normativos indígenas. Agradecemos de nueva cuenta la presencia de todas y todos ustedes en este ejercicio que el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua realiza en colaboración con compañeras y compañeros de otros institutos electorales, de las autoridades indígenas nacional y estatal, y pues con todas y todos ustedes. Me voy a presentar el primer término a las personas que estarán acompañándonos en esta mesa para luego dar el uso de la voz y hacer una breve reseña de nuestros presentadores. En esta mesa sobre sistemas normativos indígenas nos acompañará la consejera electoral Zaira Alelí Hipólito López del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Oaxaca, agradeciendo también su presencia, del director, del delegado titular de INPI en Chihuahua, Víctor, muchas gracias también por acompañarnos, en representación del titular de COEP, también de la Comisión Estatal de Pueblos Indígenas, a la licenciada Jessica Lisset Vázquez, a Díaz, a Pedro, a Melesio, que también estarán aquí platicando con nosotros. En primer término, le quisiera presentar a la consejera Zaira Alelí Hipólito López. Ella es zapoteca Chitza de la Sierra Norte de Oaxaca, habla y lee y escribe zapoteco. Es magíster en Psicología Social Comunitaria por la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con la tesis Etnia, Género y Derechos Humanos, reconstruyendo la experiencia de mujeres indígenas presidentas municipales. Ha sido docente a nivel universitario en áreas de gestión cultural, comunicación y psicología. Ha cursado diplomados, cursos y talleres en temas de sistemas normativos indígenas, pluralismo jurídico, diversidad lingüística, género, racismo, interseccionalidad, estadística aplicada y zapoteco colonial. Como ponente ha participado en foros conversatorios, encuentros, congresos locales y nacionales. Ha colaborado con diversas organizaciones de la sociedad civil organizada, ha desarrollado diversos proyectos, cursos, talleres y materiales dirigidos a mujeres, jóvenes, niñas y niños con perspectiva intercultural, género y antirracismo. Las publicaciones en las que ha colaborado destacan producción de los videos Irene después de los 26, 2019, La Vocera, también 2019, Pensar en Comunidad, Buenas Prácticas para la Participación Política de las Mujeres en la Región Chitza, 2019 también, Media, Material Interactivo para la Justicia Intercultural, 2016, Diagnóstico, Salud y Medicina Tradicional en el Rincón Chitza de la Sierra Norte de Oaxaca, 2016, Manual de Buenas Prácticas, Mayordomía de Saberes, Mujeres Indígenas Trabajando Juntas, 2015, y Proyecto Radiofónico Sembrando Autonomía en 2013, entre otros. Le damos la bienvenida y le gusto la voz a la consejera Zaira Alelí. Muchas gracias. ¿Sí se me escucha? Sí, me asusto cuando yo voy a poner porque luego me voy de más. Pues muy buenas tardes, muchas gracias a la presidenta, a las consejeras por la invitación. Procuraré ser muy veloz, en realidad un poco las diapositivas es para acompañar. Pues ya buena parte, en el caso de los sistemas normativos ya se ha dicho, sobre todo en la documentación. Entonces, pues en realidad me di a la tarea de hacer una infografía respecto a las fechas importantes en materia de pueblos y comunidades indígenas. A veces solo referimos al convenio 169, pero en realidad ha sido un largo proceso de lucha, ¿no? Tenemos la Declaración de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los famosos DESCA, ¿no? Que pues cada vez escuchamos más, y la sociedad civil tenemos años usando. Tenemos pues la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, las conferencias también, sobre todo en el caso de las mujeres y del movimiento feminista, quienes más han logrado. Dentro de esos congresos también las mujeres indígenas hemos sido participantes activas, ¿no? Marta Sánchez Néstor fue un gran ícono en ese proceso, ¿no?
también en el proceso de la CEDAW, en el caso de Oaxaca, pues Sofía Robles, y tenemos grandes mayoras y referentes. Bueno, el convenio 169, la Declaración de las Naciones Unidas, la Declaración Africana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, todas las sentencias de la Suprema Corte, ¿no? Y tenemos documentos, pues, todo el dispositivo, pues, y los mecanismos y la documentación nacional y estatal. En este caso, pues como yo me enfoco a Oaxaca, pues tengo de Oaxaca, si no tendría de Oxchur, Cherania y otra de los que soy el referente nacional. Y pues bueno, también tenemos todas las sentencias o las sentencias más relevantes que ha emitido pues la Sala Superior en materia electoral, sobre todo en temas que son muy álgidos, ¿no? Como la asamblea, el TEC o la suplencia de prueba, etcétera, etcétera, etcétera. El segundo constitucional, que es un gran paraguas, pero que representa siempre un desafío para las autoridades en pensar qué es la autonomía, qué es la libre determinación. Yo siempre digo que el trabajo de los OFLES pues se centra en la libre determinación en su versión de autogobierno, porque si no nos metemos en grandes temas y entonces pues no terminamos entendiendo lo que queremos. En el caso, pues tenemos la Constitución de Oaxaca en el artículo 16, que reconoce pues la pluriculturalidad del Estado y reconoce también a los pueblos afromexicanos, que como ustedes saben por primera vez fueron contados en el Censo Nacional. Y como bien decían también, pues esto siempre es producto de sentencias, no ha sido gratis ni para los pueblos ni para los pueblos afromexicanos. Una de las grandes pugnas para quienes hablamos una lengua indígena pues es el acceso a la información. Entonces, me gusta mucho cuando les toca leer Xitza, porque la gente lo pronuncia distinto, que es lo que nos pasa cuando hablamos una lengua y luego tenemos que hablar español y luego nos dicen y ahora habla inglés y luego no. Entonces ahora resuelvan todo en otra lengua, que es para quienes somos. Yo afortunadamente tengo la ventaja de ser bilingüe de cuna, pero la mayoría del español es su segunda lengua, entonces tenemos desafíos importantes ahí. Y una de las cosas que han hecho las autoridades electorales es pues establecer que es por primera vez que hacen traducciones, y entonces yo me he dado la tarea de sistematizar todo lo que hay. Esto es todo lo que hay en materia de traducción, de sentencias y de documentos en lenguas indígenas. Es muy poquito y en realidad pueden ver los años, ¿no? Y pues Oaxaca es punta de lanza en el tema. Y también pues han elegido el soporte en papel, ¿no? Yo hablo, leo y escribo zapoteco, pero es algo que aprendí, ¿no? No todas y todos leemos nuestra lengua. Entonces ahí hay una dificultad también para las autoridades y tendremos que buscar pues mejores soportes, audio, video, ¿no? Intérpretes y traductores también, que eso es un mecanismo muy importante. Entonces, bueno, en el caso de Oaxaca, como ustedes saben, tenemos 570 municipios, 417 son de sistemas normativos indígenas y 153 de partidos políticos. Entonces, en Oaxaca decimos que tenemos 154 sistemas electorales, ¿no es cierto? En realidad tenemos 570, hay quienes dicen que tenemos 418, 417 de sistemas y uno de partidos políticos. Entonces, depende de dónde se... Entonces tenemos también elecciones y renovaciones en distintos años. Las autoridades tradicionales pues eligen en distintos momentos, cada 3 años, cada 2 años, cada año y medio y algunos de 18 meses. Entonces, está interesante. Luego cuando me di a la tarea hace unas semanas en establecer el vínculo entre el sistema, municipios que se rigen por sistemas normativos indígenas y las lenguas que hablan, ¿no? Porque esa información tampoco está disponible. Y eso ocurre precisamente hace rato que decía el de la escuela judicial, cuando llega alguien indígena a los espacios, ¿no? Quiere procesar otro tipo de información que no necesariamente se dispone. Oye, ya no saben la lengua con los municipios. No, consejera, eso es fácil. Si hay que hacerlo, si vas a hacer traducciones, tienes que saber dónde están, qué le pasa. Entonces, este es un GIF que está en mi Twitter también, lo pueden descargar. Entonces, son los 570 municipios y las lenguas que hablan estos municipios que se rigen bajo este sistema. Luego, otra cosa que tiene el Estado en su construcción como Estado-Nación, pues es la complejidad de separar, ¿no? Nosotros somos autoridades administrativas, otras son autoridades judiciales y otros la tenencia de la tierra. En el caso de las comunidades, no sé si sea en el caso del norte, estas líneas son muy borrosas, ¿no? Si hay un incendio en la comunidad, pues no solo va al comisariado, el de bienes ejidales, tiene que ir toda la comunidad, no importa el sistema o la autoridad que ejerza el liderazgo en ese momento.
Entonces no hay que perder de vista que lo político-administrativo está estrechamente ligado con la agrario territorial. Eso se nos olvida siempre, ¿no? Y entonces decimos, yo veo este pedacito del queso, lo demás no me toca. Y en realidad las implicaciones de ese pedacito del queso rebotan en todo el queso, ¿no? Y bueno, eso es un poco para explicar cómo vemos organizativamente nosotros la comunidad. Otra cosa que tiene impacto y que deberíamos considerar tiene que ver con las identidades colectivas, ¿no? Desde, al menos en mis 2 años de experiencia en el OPE, que por cierto estoy aniversario, es pensar el derecho como un derecho individual, ¿no? Como es mi derecho político electoral a participar. Cuando se cruza con comunidades cuyo tejido es un tejido colectivo, en donde lo que, por ejemplo, donde más evidente es en el tema de violencia política en razón de género, ¿no? Por supuesto que las experiencias de violencia política en razón de género también son procesos seleccionadores, ¿no? Y tienen impacto en el resto de la vida de las mujeres, ¿no? De la familia, de las personas que la acompañan, para que una mujer pueda ejercer el cargo, una mujer indígena pueda ejercer el cargo. Por supuesto que está acompañada de toda su familia, pues las hermanas, las tías, las cuñadas. No es que haya cambiado pues la estructura. Incluso aquí yo he visto a varias colegas y otras mujeres en el ejercicio de poder correr, ¿no? A traer a las crianzas, a las infancias, porque pues es parte de nuestra tarea que no hemos podido transformar en la estructura. Entonces, por supuesto que lo que se dice sobre alguien tiene impactos en el colectivo. Entonces, somos sociedades que nos importan mucho qué dirán y cómo lo dirán. Yo, por ejemplo, siendo una mujer indígena, consejera electoral, pues rindo cuentas adentro del instituto, obedezco la ley, pero también tengo que atender cuando alguien me cuestiona, ¿por qué, oye, siendo indígena, por qué votaste así? ¿No? Tengo que explicar por qué lo hice y ser muy clara en ese sentido. Entonces, porque uno rinde cuentas rinde cuentas en todos lados. Bueno, en el caso de los sistemas normativos en Oaxaca tenemos esta composición, ¿no? En el caso de partidos políticos, pues estamos acostumbrados a son de 5, 7 y 10, ¿no? Según la normativa. En el caso de sistemas hay de 5, 7 y 10, hay de 11, ¿no? Tenemos uno de 23, y pues ahí hay que ir buscándole la paridad, que es el desafío de todas y todos. También tenemos por periodos, algunos por meses, tenemos de 2 años, de 3 años y terminaciones anticipadas de mandato y todas las atribuciones del Oaxaca. Si no me quiero extender, así me quedan 5 minutos. Entonces, este esquema lo hice ya en un artículo que está disponible en el Tribunal Electoral, que ya se ha escrito mucho sobre cómo se organizan los sistemas normativos indígenas y generalmente hacemos una escalera y hablamos de un proceso escalafonado, lo cual ha ido cambiando. Los sistemas normativos evolucionan, se transforman, se adaptan, incorporan nuevas reglas, retiran otras, y eso ha hecho que pues, podamos representarlo en un ciclo, ¿no? Entonces tenemos pues, la asamblea comunitaria, tenemos las autoridades. Si se fijan, tengo los cabildos, los cargos administrativos, los cargos judiciales, los cargos operativos, los cargos complementarios, los cargos religiosos, las obligaciones ciudadanas y los cargos honoríficos. Entonces, nosotras y nosotros como autoridad electoral solo vemos esa parte que dice cabildos. Y todo lo que está alrededor se queda fuera. Y en realidad esa es la forma organizativa de la comunidad. Tengo un material más. Así que nada más, pero solo traje uno. Si alguien quiere acceder a él, tenemos ahora que estamos en pandemia y que se pusieron muy famosos los códigos QR para descargarlo. Este material lo que contiene es la información que tienen enfrente, es un poco la descripción del territorio Xitsa y su organización. Y pues básicamente son la asamblea comunitaria. ¿Qué es una asamblea comunitaria? ¿Cómo se rige? ¿Cómo se rige? Una asamblea comunitaria a 2 kilómetros es distinta. Es totalmente distinta. Entonces sus reglas son distintas, aunque son de la misma región, aunque hablemos la misma lengua. Nosotros visitamos todas las comunidades que entendemos la misma variante y empezamos los talleres en español y era como de, y cuando empezamos en zapoteco, que fue mi desafío, pues como no es lo mismo plantear paridad en español que plantear la paridad en zapoteco y la tengo que explicar y desmembrar y que me quede claro, ¿no? Entonces encontramos información muy valiosa respecto a la organización de las comunidades, ¿no? Entonces, ¿qué es una asamblea comunitaria? ¿Cuál es
Luego también, ¿no? En el caso, sobre todo de los tribunales electorales, cuando se pronuncian y dicen una terminación anticipada de mandato tiene que coincidir con el porcentaje de la asamblea electiva. Y es cuando uno dice, ¿por qué? Porque una asamblea electiva tiene características particulares. Es decir, yo sé que la asamblea electiva en mi comunidad es en octubre. ¿Qué voy a hacer? Voy a organizar mi vida para ir en octubre a mi pueblo a participar en la asamblea. Si hay una terminación anticipada de mandato en agosto, pues yo no me puedo organizar la vida para ir a esa asamblea, ¿no? Las asambleas de terminación anticipada siempre son más complejos. Ahora, yo solo he estudiado mi comunidad respecto a las personas que asisten a las asambleas. Generalmente en agosto empieza a bajar el número. Empieza como la asamblea electiva es gigantesca y después empieza a bajar y a bajar y a bajar. Y si hay problemas, los neutros, las personas neutras que no quieren elegir un partido, no asisten. Y el tribunal nos dice, aquí dice que participaron 100, entonces tienen que ir 80 al menos. No, pues está difícil, ¿no? O sea, hay asuntos de interpretación. Entonces, por eso nosotras sistematizamos, pues, qué es la asamblea, cuál es la diferencia entre unas... Las asambleas de descargo son más grandes que las ordinarias. ¿Por qué? Porque pues es donde se habla del tema de los dineros, ¿no? La gente rinde cuentas públicamente, cuánto se gastó, en qué se gastó. Entonces tenemos pues mecanismos de transparencia en algunas comunidades muy sólidos, en otros no. También tenemos el tequio, ¿no? El tequio es o la faena, ¿no? Este trabajo comunitario para sostener la vida comunitaria y los costos que implica tanto la asamblea y el tequio, pues también ha sido discutido por algunas instituciones. Tenemos la fiesta, ¿no? Mucha gente dice, ¿por qué los pueblos indígenas gastan en castillo, en fiesta y comida? ¿No? Y la gente que entrevistamos nos decían, la fiesta es trabajo también. O sea, uno va a la fiesta y es el único espacio que tiene de divertirse colectivamente. Entonces, pues, por eso es parte del sistema, de la forma de organización. Entonces, aquí lo que nosotras hicimos fue identificar en dónde participan las mujeres, tanto en la asamblea, tanto en el tequio, tanto en la fiesta. ¿Qué hacen las mujeres? Porque esa es información que no tenemos y damos por hecho que deben llegar a la primera parte del quesito sin haber revisado toda la ruta. Tenemos las asambleas de comuneros, también son importantes. A veces, si no has sido comunero, no puedes ser presidente municipal. Pero ¿qué dicen las reglas electorales? Nosotros ahí no nos metemos, eso le toca. Tú ve esto, revisa esto y ahí te quedas. Pronúnciate sobre esto. Entonces, tenemos otras figuras también que son importantes. En la región de la que yo les estoy hablando, la figura más importante no es el presidente. La figura más importante es el alcalde. Entonces, me queda un minuto. Entonces, esa figura es la que realmente ejerce autoridad en la comunidad y nosotros les decimos, yo siempre les he dicho magistrados, porque ellos pueden corregir lo que hacen los cabildos y los presidentes. Tenemos pues ya, para ir más rápido, las regidurías, las tesorerías, secretarías, los topiles, los mayores, hay gente que los confunde, hay mayores, hay topiles y hay policías. Son tres figuras de seguridad distintas, ¿no? Entonces tenemos también a los caracterizados, que es esta figura de adultos, generalmente adultos mayores que ya terminaron muy bien sus cargos y que pues gozan del honor, algo que hemos llamado prestigio, en realidad gozan del prestigio comunitario, que les permite ser como el órgano supremo que acompaña a los cabildos en su ejercicio. Y por supuesto los cargos religiosos, que los van a ver en naranja, que también son importantes. Por ejemplo, en el caso particular de Oaxaca, en la Sierra Norte, ningún músico presta servicio. ¿Por qué? No es topil, no es presidente, no es síndico, no es regidor, porque un músico no hace cargos. Porque presta su servicio en la fiesta, en los funerales, o sea, hay que ir a Oaxaca a tocarle porque viene de visita a alguien, ahí van, ¿no? Entonces no les están preguntando, están en realidad todo el año trabajando. Entonces, claro, si algún músico quiere ejercer, ¿no? Pero generalmente están exentos, es como un beneficio, pues, ¿no? Las personas de 60 años no tienen el límite de no ir, pero están exentas, ¿no? Si quieren van, si no quieren van. Hay gente de 60 que dice, pues voy porque pues hay que estar, ¿no? Y hay gente que dice, no, yo ya cumplí, ya serví, ¿no? O sea, hay como de todo.
Una de las figuras que tampoco hemos considerado y es donde participan mucho las mujeres es en que son recenderas o recenderas. Entonces a ellos no se les convoca porque pues están 9 días en un funeral, ¿no? Están todo el mes en octubre, ¿no? Quienes son religiosas y religiosas aquí sabrán cuando hay novenas y rosarios y demás, y trabajan mucho. Entonces los cargos, por ejemplo, que principalmente hacen menores de edad son tocar la campana. Es un cargo importante en ciertas cosas. Y bueno, los comités, nosotros encontramos cerca de 20 comités. Todos estos comités es donde participan las mujeres, ¿no? Desde la escuela, tenemos de la banda filarmónica, como ahora hay mujeres en las bandas, pues hay muchas mujeres acompañando, ¿no? Entonces, pues en realidad es como, hay, por ejemplo, el caso de Prospera, que ya cerró, que no existe. El comité se sostiene como una especie de comité de salud, nutrición, alimentación, y que además tiene su propio ingreso. Entonces hay figuras que fueron introducidas, pero que se sostienen a pesar de que los programas terminaron, ¿no? Con Azul, por ejemplo, es muy vigente, ¿no? Sobre todo por el tema de las cuentas. Y hay comités de prevención del delito, ¿no? Y hay consejos consultivos. Entonces, en la generalidad, ¿cómo actuamos nosotros como OPLE en este diálogo intercultural que tenemos que establecer con las comunidades? Pues nosotros emitimos pues unos cuestionarios, que yo les llamo relaciones geográficas, porque ya se hacía ahí en el siglo XVI, ¿no? Se les preguntaba a las comunidades qué vestían, qué producían, qué lengua hablaban, pues es más o menos lo mismo que hacemos ahora, pero respecto a sus formas de organización y autoridades. Ellos nos remiten esa información. Y pues bueno, lo que hacemos es basarnos en lo que nos emitimos unos dictámenes. Ahora integramos una nueva figura que era darles a las comunidades 30 días para hacer manifestaciones respecto a ese dictamen, porque es una decisión del autor. Entonces, ya vamos en la corrección de 48 dictámenes, ¿no? A petición de las autoridades. Entonces, alguien decía, Zaira, no te pongas activista, ¿no? Creativo, pero pues en realidad tiene que ver con cómo establecemos estos diálogos. Y si una autoridad te dice, aquí estás bien, estás bien, estás bien, estás bien, y aquí no, corrígelo, pues también es el diálogo en el que las instituciones tenemos que entrar, ¿no? Revisamos las documentales, hacen la convocatoria, y lo que hacemos para calificar una elección de sistemas es usar toda esta documentación, más las últimas 3 elecciones, más las sentencias, y entonces emitir si se declara válida o no válida la asamblea electiva. Entonces tenemos ahí procedimientos cada vez más robustos y pues, digamos, y en el caso donde es procedente, pues se entrega la constancia de mayoría y aún así, pues hay impugnaciones. También se pueden ver, Oaxaca es punta con las cifras de las impugnaciones con las que contamos y me quedo hasta ahí, porque pues, clientes de Muchas gracias. Es una muy importante perspectiva desde un estado como Oaxaca, que tiene, lo decía, ya sea 418 o 570 sistemas normativos sin convivencia, el sistema electoral constitucional que rige a todo el país para la elección de los cargos populares, pero además 417 son sistemas normativos indígenas. Y tal vez me quedo con esta perspectiva de los retos que significa para un órgano electoral como el instituto, y lo digo desde Chihuahua, donde no tenemos procesos tan claros de la designación de autoridades como lo hacían ustedes desde hace ya algunos años, y que apenas estamos avanzando un poco con lo que se veía en la mesa anterior del ejercicio de los derechos políticos de las personas de pueblos y comunidades, de hacer convivir los sistemas normativos. Creo que nuestra ley, nuestra constitución, en los tratados internacionales no se vislumbra la necesidad no solamente de traducir o adecuar, sino de interpretar muchas de las cuestiones o particularidades culturales. Y lo decía, la diferencia pues, de un sistema político dividido en 3 poderes, de un sistema político clásico, en las autoridades de pueblos y comunidades indígenas no se distingue tan claramente, o está empatado, tiene otras funciones, y que entonces nosotros deberíamos ubicar justamente esas necesidades para el grado de participación o coadyuvancia que debemos tener en ese tipo de sistemas normativos indígenas. Creo que son grandes los retos que significan reinterpretar
reanalizar y luego hacer convivir justamente los sistemas normativos indígenas de acuerdo a cada pueblo y comunidad, que en cada lugar son distintos, y además también con esta propuesta o esta afirmación que hace la consejera de que evolucionan en el tiempo esas autoridades, y lo veíamos en el último cuadro, pues refiere incluso a los propios programas que ha tenido el gobierno en los distintos años que han llegado y se han apropiado de las propias comunidades, ¿no? Entonces, un análisis importante, y de nueva cuenta agradecer a la consejera su participación. Sería ahora el turno de nuestro compañero amigo del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, titular en Chihuahua, de Nicolás Víctor Martínez, de quien me voy a permitir hacer la presentación de su reseña curricular. Nicolás Víctor Martínez Juárez estudió Antropología Social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es el primer acercamiento a la Sierra Tarahumara y sus pueblos indígenas fue en 1982, siendo estudiante. Desde 1988 a la fecha ha estado en estudio, contacto y trabajo con los cuatro pueblos originarios de Chihuahua. De 1989 y hasta 2004 laboró en el Instituto Nacional Indigenista, o Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, INPI. De 2006 a 2016 estuvo en la sociedad civil organizada, acompañando a las comunidades Rarámuri en proceso de defensa territorial, capacitación y derechos indígenas. De 2017 a 2021 formó parte de la Dirección de Derechos Indígenas de la Comisión Estatal de Pueblos Indígenas, COEPI, coordinando acciones de diseño y ejecución en las acciones de consulta indígena, pertinencia cultural, en el funcionariado público, armonización legislativa en materia de derechos indígenas. De 2021 a la fecha es titular de la Oficina de Representación de INPI en Chihuahua. Entre los temas en los que se especializa están derechos indígenas, pertinencia cultural en la política pública, consulta indígena y sistemas normativos de los pueblos de la Sierra Tarahumara. Tiene el uso de la voz nuestro compañero Nicolás Víctor Martínez. Nuevamente, Curabasineami, muy buen día a todas y a todos. Vamos a abonarle al diálogo. ¿Ustedes me dicen sí? ¿Necesitan micrófono, José? ¿Se oye bien? A ver si no me confundo con las palabras. Para abonarle al diálogo en esta perspectiva de poder visibilizar no solo la iniciativa, la inquietud, la necesidad, la demanda de las comunidades indígenas de participar de las acciones que tienen relación con su vida cotidiana, es decir, participar en la toma de decisiones y en la política pública, sea a nivel municipal, sea a nivel estatal o federal inclusive. Yo parto de la idea de que debemos de reconsiderar muchas de nuestras ideas ya muy trabajadas e irnos más allá. Los diálogos que yo he escuchado van encaminados a que la realidad de los pueblos indígenas ya siempre han estado presentes en la vida, desde cómo nos relacionamos, lo que comemos, los sabores, los olores, los nombres, hasta los sueños, las canciones, en fin. Los pueblos y comunidades indígenas alimentan a este país, pero desafortunadamente hay un proceso de invisibilización. Entonces, en ese sentido, va la intención de este diálogo de platicar para el caso de la sierra, ese va a ser mi ejemplo para abordar el tema de los sistemas normativos, es quiénes son los pueblos y comunidades indígenas. Me regreso al artículo 2 de la Constitución porque ahí está el pilar fundamental de quiénes son los pueblos indígenas, porque a veces confundimos localidades indígenas con comunidades indígenas. Y la característica fundamental es el sistema normativo y la vida como se vive en comunidad, el territorio. Ya lo decía también hace un momento, los pueblos indígenas, las comunidades no están en el éter, no están en el aire, se desarrollan, viven, luchan en un espacio del que dependen para su existencia. En ese sentido, yo me voy a esta parte porque creo que para el caso, en los países que me muevo, todavía nos falta difundir qué se entiende por pueblo indígena. Y precisamente el pueblo indígena es aquellos colectivos, aquellos habitantes, aquellos grupos de personas que descienden de quienes estaban aquí antes de la llegada de los europeos. Así.
Esas colectividades que aún existen, que conservan parte de su gobierno, de su forma de organización, de ver el mundo, el idioma, de relacionarse con la tierra, con el agua, esos herederos de quienes estaban aquí antes en Tarahumara, hablemos, son los pueblos indígenas y que se organizan en comunidades. Lo podemos entender en comunidades. Cuando me preguntan, ¿hay comunidades indígenas en todo el estado de Chihuahua? Pues no sabemos. La respuesta es así de compleja. No sabemos porque no necesariamente los municipios los identifican. Lo que sí sabemos es que se organizan, y esos que todavía conviven, que precisamente como lo dice la Constitución, que forman una unidad social, que nombran autoridades, que realizan las fiestas, que se organizan, que hacen las ceremonias, estos es lo que podemos considerar los componentes del pueblo indígena, la comunidad indígena. Y hay un factor fundamental, la conciencia de su identidad. Entonces, y regresando al ejemplo de Chihuahua, sí, población indígena hay en todo el estado, en los 62 municipios, pero comunidades indígenas, al menos no en todos los municipios hasta donde las hayamos identificado. Pero ya hay una gran aproximación que hizo la COEPI en el periodo anterior de un inicio de identificación de las comunidades, casi 600 comunidades entre rurales y urbanas. Y ese es un acercamiento muy importante para la visibilización. La Sierra Tarahumara, más de 68,000 kilómetros cuadrados en 18 municipios. Aunque claro, hay quien también menciona que la sierra está compuesta por 21 municipios. Pero al menos lo que sabemos es que en 18 municipios vive la mayor parte de las comunidades indígenas que dan la representatividad y la presencia. Más la ciudad de Chihuahua con 20 comunidades, más Ciudad Juárez con las comunidades residentes que ya establecidas, con 30 comunidades al menos identificadas en la gran labor que realizó la COEPI de identificarlas. Entonces, es un universo, 68,000 kilómetros cuadrados para el caso de la sierra, donde se desarrollan las comunidades. Pero ahora, bueno, vamos, ¿qué las unifica a las comunidades indígenas? El sistema normativo, la forma de organizarse. ¿Cómo entendemos esta palabra o esta idea de sistema normativo interno? Lo que antes se decía, y también lo mencionaba, usos y costumbres, pero va más allá porque ya también definimos que también la sociedad no indígena, la sociedad mexicana también se mueve en base a usos y costumbres. Entonces, son precisamente la forma de organizarse, la forma de gobernarse, la forma de entender el mundo, de relacionarse al interior y al exterior, es lo que podemos ir trabajando como sistema normativo. Y aquí, en esta idea, que es, bueno, los principios que tienen las comunidades. En el caso de Tarahumara son principalmente orales, no hay leyes escritas, pero eso no quiere decir que no haya leyes, ¿no? Que no haya reglas. Y así como toda ley y como toda convivencia en sociedad, se quebrantan las leyes en la convivencia humana. Y entonces entra el sistema normativo a la restauración. La justicia para el caso de los pueblos en Tarahumara es una justicia restaurativa, no punitiva. No se busca el castigo de la gente, sino que la persona reconozca que hizo mal, que se comportó mal, que rompió la regla, pero en público, que es otra de las características, un juicio oral público con una justicia restaurativa. Lo que se busca es volver a armar el tejido social que se lastimó por algún acto indebido. Entonces, continuamos. Rápido les pongo un ejemplo. Este es el ejemplo de un sistema normativo en Tarahumara, en el municipio de Huachochi. Hay comunidades no tan fuertes como Aboreachi, como Norogachi, como Cusárare y otras comunidades que están fuertes porque están siendo avasalladas por la política pública. La creación de comités, la imposición en los nombramientos de las autoridades indígenas, ya sea por municipios o por comisarías ejidales o por entes que aunque algunos son de la comunidad y otros son ajenos a la comunidad, quitan y ponen gobernadores. Esto sucede hoy en día. Hoy en día, este fin de semana nos decía una comunidad, una gobernadora me dice, llegaron tales personas, no voy a decir nombres, a decirme que yo tenía que entregar el sello, el cargo, que iban a poner a otra persona. Este tipo de acciones lastiman enormemente los sistemas normativos. ¿Por qué? Porque precisamente personajes como estos que vemos aquí en Aboreachi, el Cusígame viene siendo como el genérico, aquel que porta la vara. La vara, el bastón de mando es fundamental
en la simbología de aquella persona designada desde la misma historia oral de las comunidades, de que quien es madre y padre, cuando crea el mundo y crea el pueblo rarámuri, también le dice, alguien tiene que guiarlos, tiene que acompañarlos, y este alguien es una persona que ustedes tienen que nombrar por consenso, por acuerdo, ¿no? Y a este alguien se le da un símbolo de autoridad, la tisora, el cusí, hecho con la madera que cura, que es la madera del citagapi, del palo brasil. En fin, aquí podemos ver en Aboreachi a los cusígames, son alrededor de casi, bueno, sin contar a los sontarsi, casi llegan a 40 funcionarios reconocidos dentro de la comunidad, y cada uno con una actividad específica para poder abarcar la vida comunitaria, social, política, ceremonial, familiar de la comunidad. A todo este tipo de funcionarios en rarámuri se les conoce como Hawam, es decir, el cuerpo de gobierno que aglutina a la comunidad y distribuidos. Para el caso de Aboreachi todavía, que es un pueblo antiguo, es decir, de hace al menos 300 años, todavía la comunidad se encuentra organizada en 12 capitanías. Y las 12 capitanías tienen como centro la iglesia, y viene la mitad aguas arriba y luego aguas abajo, ¿no? Es la forma como la comunidad podemos decir, se organiza. Aquí no se alcanza a distinguir el nombre, digamos, del funcionariado, también se puede conocer como Wiriam, es decir, los que ayudan, los ayudantes, los que participan de organizar la vida comunitaria. ¿Y en qué participa el sistema normativo? En lo político, en la forma de gobernarse, de tomar acuerdos, de organizarse para los trabajos de la comunidad, los importantes, en lo ceremonial, en la relación del mundo, de lo que se ve y lo que no se ve, en la naturaleza, en el monte, aunque pareciera solo haber árboles y agua y plantas y animales, hay seres que sostienen también a ese mundo y que deben de ser cuidados. La serpiente que cuida los aguajes, los arroyos, en fin, y otros seres. De ahí que la territorialidad del pueblo rarámuri en particular es sagrada. Todo el lugar puede ser sagrado. Uno dice, la iglesia, sí, la iglesia es un lugar, pero no en todas las comunidades hay iglesias. Pero en cambio, un lugar en el monte, dentro de una ceremonia, también se convierte en un espacio sagrado para continuar la vida en la territorialidad de este pueblo, en lo social, ¿no? La forma de llegar a acuerdos, de acordar los trabajos, de la convivencia, de las fiestas. Efectivamente uno puede decir que la fiesta solo es para divertirse, pero no. También, además de eso, por supuesto que es importante porque hay que estar feliz para que el mundo siga, también es para comunicarse con quien vive arriba y para curar el mundo. La danza y la música tienen un espacio de curación de este mundo, para que este mundo continúe. De ahí que podemos decir, es que son muy fiesteros. Yo diría, son muy trabajadores para que el mundo siga. Me platicaban y me dicen, cuando hacemos el yumari, cuando hacemos el canto del yumari, la danza del yumari, cuando tocamos el violín, invitamos a quien vive arriba a que dialogue con nosotros. Otro de los aspectos que abarca el sistema normativo, lo económico, la forma como se produce, cómo se organizan los trabajos comunitarios, la faena, o el que yo invite a mi compadre, a mi amigo, a mi cercano para que me ayude a sembrar, a deshiervar, a cosechar. Y a cambio, por supuesto, no falta una hueja de tesguino para agradecer. Pero antes de tomar, primero tenemos que convidarle a quien vive arriba, ¿no? Lo cultural, por supuesto. Nosotros aquí, la carrera de bola que podríamos ver como la carrera para jugar, para divertirnos, para apostar, las mujeres para ganar las naguas o para perderlas, ¿no? No, como también me dicen, hay que correr para jalar las nubes, para que llueva en mi lugar donde no ha llovido, ¿no? Este mundo se compone de la fuerza y de las vueltas que hay que dar. El mundo rarámuri no es un mundo lineal, es un mundo que da vueltas, que se regresa y que sigue en su desarrollo. Bien, pues se me está acabando el tiempo y esta cosa ya no. Ahí así. Gracias. Ahí está. Los elementos del sistema normativo. ¿Quiénes son los personajes que participan o que son nombrados? Son personajes que cumplen con un perfil y básicamente es
que dé servicio a la comunidad. En algunos lugares se está preguntando si se les debería de pagar a los IDIAME por el trabajo tan grande que hacen. Eso es un tema que le toca a la comunidad, pero hasta donde yo entiendo, el servir a la comunidad es una obligación. O sea, lo hago porque así ha caminado el mundo. Entonces, para que el mundo no se detenga, yo tengo que cooperar. Si alguien me paga, entonces a lo mejor mi interés ya no es por la comunidad, sino ya es otro interés más personal. En fin, esos temas se están dialogando dentro de las comunidades. Debe ser una persona conocedora de la costumbre, por supuesto. Puede haber siriame, hombres y mujeres, yo no he escuchado y he preguntado. No hay una oposición cultural a que la mujer acceda a un cargo como estos, sino más bien lo que yo he visto es que pues no se había asomado, ¿verdad? O más bien, yo corrijo, dentro del sistema normativo pareciera en algunos lugares que la mujer no se ve, como en el pueblo Otan, que no están visibles, pero uno les pregunta y dice, yo sé y tengo un papel dentro de la asamblea, dentro de la actividad, dice, yo sé en dónde está mi lugar como parte del sistema normativo. Y precisamente estos sistemas normativos cohesionan la territorialidad. Aquí en este ejemplo podemos ver muchos puntitos de colores. Cada color se refiere a la territorialidad de una comunidad. Las comunidades indígenas, permítanme decirles, yo no las considero como dispersas y aisladas. Y no lo son porque a pesar de las distancias que se han adaptado, ¿por qué viven separadas las casas unas de otras? Seguramente hay muchas explicaciones y Alejandro y Socorro y quienes están aquí de las comunidades nos podrían dar mucho más luz, pero lo que yo he podido ver es que hay que estar cerca de donde está la tierra, de donde está el agua. El bosque y Tarahumara no son tierras de vocación agrícola, hay que buscarle los lugarcitos para poder sembrar el maíz, el frijol. Y vivir amontonados pues no nos permitiría el cuidado de la tierra, pero además el vivir amontonados en un pueblo grande implica que nos acabamos la leña pronto de alrededor. En cambio, si vivo en un ranchito, la leña, el monte se va reparando y le voy dando chance. O sea, todo tiene una lógica y no están aislados porque la comunicación fluye a través de los sistemas normativos y no están aislados porque a sí mismos no se ven como tal. Yo pongo el ejemplo del antropólogo que nace en la Ciudad de México, que vive en la unidad, bueno, yo no viví en la unidad habitacional de Tlatelolco, pero me imagino ese antropólogo que vive amontonado, que llega a una comunidad donde la casa más cercana está a 3 o 4 kilómetros, llega y tiene su primer shock cultural y humano y dice, Dios mío, ¿por qué viven aislados? ¿No? Pero cuando yo convivo y me tengo la oportunidad de entrar en la vivencia, ya no es tan fácil. El problema es que la conceptualización de aislamiento y de dispersión ha llevado inclusive al despojo de los territorios. Es decir, yo me hice de esta tierra porque aquí no había nada, ¿no? Cuando esa tierra está dentro de un territorio que es habitado y vivido por las comunidades. Y de ahí me voy, por favor, me paro, porque creo que voy a seguir. Me voy un poco más rápido. Los derechos colectivos. Precisamente toda esta vivencia de los pueblos indígenas, esta vida ya está en documentos, en una legislación. Efectivamente, las leyes para pueblos indígenas son nuevas relativamente. De más de 500 años de la presencia de otro mundo, de otra forma y de la imposición del despojo, del etnocidio, del genocidio, 300 y tantos años después aparecen en las leyes como titulares de derechos, ¿no? Con el convenio, bueno, y los principales derechos que yo podría aquí identificar está el de la libre determinación, es decir, el tomar acuerdos como lo han hecho al interior y que sean respetados al interior y por supuesto al exterior, ¿no? La autonomía. Una persona en la comunidad me lo resumía muy rápido, dice, la autonomía para mí es seguir siendo como quiero ser. La preservación del territorio, el lugar en donde se vive. Sin territorio no hay comunidad, por supuesto, ¿no? Y por supuesto, también habría que ver y las comunidades urbanas. Buena pregunta, no me detengo ahí porque no es el tema. La participación y consulta, por supuesto, a ser informados de qué acciones administrativas y legislativas se van a hacer y que tienen que ver con ellos y con ellas, ¿no? Con las comunidades. Y por supuesto, no solo el enterarse, sino el opinar.
Sí, y el decir no estoy de acuerdo con eso porque me puede afectar o me está afectando. Por supuesto, el derecho a los saberes, al conocimiento, ¿no? A la historia, la herencia cultural, y el derecho a la participación y representación política. Pero lo que estamos hablando es el derecho a ser parte de la política pública, y no solo como sujetos de atención, sino también como personas que tienen claro a dónde quieren ir. Los comunidades indígenas tienen claro para dónde quieren ir. Les recomiendo un libro que para mí es de filosofía rarámuri, que es el Aniruam, que es una compilación de historias, de la historia oral del pueblo rarámuri, de dónde vengo, quién soy y a dónde voy, ¿no? Y eso, por supuesto, nos da una claridad o un camino de por dónde está. Y dentro de las leyes que están, lo volvemos a repetir porque creo que es importante, el convenio 169, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 2, pero también en el 2011 se modifica el artículo 1, ahorita más adelante lo abordo porque juega un papel fundamental el artículo 1 de la Constitución, donde se le puede abonar a los derechos indígenas, sobre todo cuando en las reglamentaciones, instituciones y demás se dice, es que yo no puedo ir más allá, no puedo porque hasta aquí está la ley, hasta aquí está mi reglamento interno y demás. Y en ese sentido, el artículo 1 de la Constitución nos permite destrabar este paradigma mental que tenemos de que no se puede más allá de lo que ya está escrito, ¿no? La Declaración de las Naciones Unidas, por supuesto, como un instrumento internacional, y hay quien dice que no es obligatorio. Yo estoy convencido de que todos los documentos que firma México a nivel internacional tienen al menos una obligatoriedad moral, si los firmas porque tienen la intención de cumplir. Entonces, eso para mí lo hace obligatorio. La Constitución del Estado de Chihuahua, en su articulado 8, 9 y 10, la Ley de Derechos Indígenas del Estado de Chihuahua, y otro de los instrumentos más recientes, que es el de la Declaración Americana. La Declaración Americana ya nos habla del derecho que tienen las comunidades indígenas a la propiedad. Esto golpea fuertemente a la nación cuando solo entendemos que solo hay 3 formas de propiedad: la social, con el ejido y la comunidad agraria; la individual, como privada, y la del Estado. Todavía no llegamos a percibir que las comunidades, en el caso de Tarahumara, todavía conviven en espacios fragmentados por el ejido, la comunidad agraria o por la propiedad particular. Pero la comunidad indígena sigue viva y viviendo y conviviendo con estas otras formas de decidir sobre el mundo, ¿no? Sobre la tierra. Y bueno, me voy a pasar más adelante porque creo que ya me pasé del tiempo. Nada más yo lo que quería era resaltar que en la Ley de Derechos Indígenas de Chihuahua, y en el caso de Chihuahua, la Constitución concibe, entiende, ve a las comunidades y pueblos indígenas como sujetos de derecho público. Este es un parteaguas en términos de la legislación, que no quiere decir, si aplicamos el artículo 1 de la Constitución, que otros estados, que aunque no tengan en su legislación la visibilización de las comunidades como sujeto de derecho público, no puedan hacerlo, ¿verdad? En fin. Y es precisamente en este articulado, el artículo 7 particularmente de la Ley de Derechos Indígenas, donde dice sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. ¿Qué quiere decir una comunidad indígena sujeto de derecho público con personalidad jurídica? Yo lo interpreto de esta manera: es que el CIRIAME, el CIRIAME, la elaboración de un documento hecho a mano y firmado o solo con su huella, tiene una validez legal y que no necesariamente necesita del sello para ser válido, si hablamos del reconocimiento de los sistemas normativos, porque el sello es una imagen que viene de afuera, que fue, digamos, trabajado por las instituciones para facilitarme a mí el trabajo de representación. Pero el que las comunidades indígenas, y ese es un reto que tiene INPI, que no lo es tanto, cuando estamos ahorita en una jornada de registro de las comunidades para formar el Catálogo Nacional de Pueblos Indígenas, es decir, cuántas comunidades hay en México, cuántos pueblos y distribuidos. Para nosotros acá en Chihuahua es un reto considerable por las 68,000 hectáreas en donde están distribuidas las comunidades, pero no imposible. Pero donde nos dice como uno de los temas es la presentación del acta de nombramiento de la autoridad.
El nombramiento, en el caso de Tarahumara, el sistema normativo es oral y es un acto de buena fe. Son de los temas que tenemos que abordar. Y yo termino nada más tratando de acercarme un poco más a esto del sujeto de derecho público. ¿Qué quiere decir? Bueno, quiere decir que estas comunidades tienen la capacidad, primero, de decidir sobre su propio futuro. ¿Qué quieren? ¿No? Y con pleno respeto, si somos consecuentes con esto, a la libre determinación y la autonomía, pues precisamente la relación que tenemos que establecer es una relación de iguales, ¿no? Y bueno, aquí intentando desmenuzar qué es esto de derecho público, ¿no? Pues precisamente estos entes tienen territorio, población y gobierno. Si lo vemos y lo pasamos a ver lo que con las comunidades, tienen personalidad jurídica, claro que sí, porque son capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones. Tienen la representación por las personas que fueron nombradas a través de sus formas, ¿no? Que en su mayoría son orales. Tienen el patrimonio, porque creo que tienen bienes en territorio y también tienen el patrimonio cultural, el conocimiento sobre la naturaleza, entre otras. Y claro, tienen una forma de gobierno, un sistema normativo, tienen reglas y demás. Y me quiero detener en esta parte del artículo 1 de la Constitución, porque donde dice todas las instituciones judiciales, del poder público y demás, tenemos la obligación, ¿no?, en el ámbito de competencia, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Los pueblos indígenas, además de los derechos humanos, tienen derechos colectivos, los derechos humanos de los pueblos indígenas, los derechos que yo ya les decía, a organizarse, al territorio, a nombrar, a la autonomía. Esos son los derechos de los pueblos indígenas de manera particular. Y también dentro de esto debemos de reconocer que estos derechos son universales, ¿no? Es decir, que abarcan a la colectividad, interdependientes, que un derecho no va aislado de otro, sino que se van amarrando como una canasta que se va tejiendo, como una red para sostener, que no se pueden particularizar o dividir, y sobre todo que hay que avanzar en la progresividad. O sea, el derecho no se detiene hasta donde me dicen los artículos que hay ahorita. Hay que avanzar. Y precisamente ahorita en el estado de Chihuahua tenemos un reto. Se está realizando ya en algunos lugares completar la primera y en otros la segunda etapa del proceso de consulta que está organizando el Congreso para ver precisamente son muchos temas, pero es necesario abordar estos temas. La ley de consulta, la nueva ley de derechos indígenas o una revisión a la ley o la propuesta para la participación y representación política de los pueblos y comunidades indígenas. Ya nos han dicho las comunidades en algún momento, dice, entrarle con los partidos políticos, pues algunas dicen no, porque nomás lo que hacen es nos dividen y nos peleamos. Cada quien pone gente y terminamos divididos y demás. Y además no sabemos si esa persona realmente nos representa. Pero hay otra posibilidad y es eso. Quiero yo terminar con un texto que encontré en la red y que habla del caso de Cherán, y donde dice que el Tribunal Electoral del Poder Judicial, para poder, cuando Cherán le dice, ya no quiero nombrar las autoridades por partidos políticos, sino lo quiero hacer en base a nuestro sistema normativo, es decir, en base a nuestra costumbre, y cuando se le dice que no es posible porque las leyes no llegan hasta allá, ¿no? Porque no hay para dónde caminar, hasta ahí llega el cerco, y que se manifiestan, se quejan, y entonces viene un proceso de una demanda y se revisa dentro de toda la documentación que se tuvo que revisar, derechos indígenas, la legislación actual, los sistemas normativos, la costumbre. Aquí hay 3 principios que nos pueden encaminar para considerar en el estado de Chihuahua el interés que sí tienen las comunidades de participar de la toma de decisiones en los municipios. Es decir, cuando una comunidad, a través de su autoridad, llega con su solicitud al municipio, camino, agua, vivienda, por supuesto que lo que nos está diciendo es que quiere participar del presupuesto, o sea, de lo que se hace para la comunidad, de lo que se gasta, ya sea el municipio, el Estado o la Federación. Lo que yo te estoy diciendo con mi solicitud es que también tengo yo derecho a participar del dinero que viene de los impuestos de quienes pagamos los impuestos, pues.
Y eso quiere decir, ¿ustedes creen que no tengan el interés de participar en la toma de decisiones de la política y de los gastos que va a hacer un municipio? Por supuesto que sí, porque tiene que ver con mi comunidad. Aquí el asunto es cómo dialogamos, ¿no? Cómo dialogamos y qué espacios les brindamos. Entonces, el principio de multiculturalismo, esto quiere decir que si México ya se ha reconocido como un país donde vivimos muchas culturas, pues hay que ser consecuentes, ¿no? Y en ese sentido no podemos amarrar a las comunidades indígenas solo en un sistema donde solo se hable un idioma, ¿no? Y donde solo se tenga una forma de organizarse y de tomar decisiones, como el caso del municipio, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los principios. El segundo, el principio del pluralismo en los mecanismos para la determinación de la representación política. Yo les preguntaba ahorita a los compañeros si con estas palabras que manejamos, ¿qué tanto, no? Y les pedí que me dijeran si lo que yo decía se entendía, ¿verdad? Porque esa parte es muy importante en este diálogo, que es uno de los retos y que al final quiero plantear a un propuesta. Pero bueno, este principio que de lo que habla es precisamente de la forma como las comunidades están eligiendo a sus autoridades. Esta forma diferente de elegir y que convive con las formas institucionales, digamos, o más sabidas, ¿no? Y el último es el principio del pluralismo jurídico. Esto quiere decir que ya las leyes de los pueblos indígenas tienen el mismo nivel de importancia que las leyes escritas. Esa parte nos debe de quedar muy claro, ¿no? Pero no lo tomamos todavía en cuenta y yo creo que tiene que ver porque no alcanzamos a dialogar todavía. O sea, quiero decir que los jueces, magistrados y demás todavía no se zambullen en el conocimiento de los sistemas normativos y de realidad de los pueblos indígenas. Hace poco, y yo termino con esto, estamos viendo un tema con el Instituto de la Defensoría Pública para ver cómo colaboramos en que personas que se encuentran privadas de su libertad y que ya han alcanzado el beneficio de salir antes, y me decía uno de ellos, cuando les platico de cómo se mueve el sistema normativo y todavía inclusive, aunque ya muy lastimado, porque uno de los temas es que cuando una autoridad quiere aplicar una sanción, dentro de la comunidad se le dice, te voy a acusar con derechos humanos, ¿no? Y entonces ahí se pierde la fuerza del sistema normativo. Ahí es donde nos dicen las las autoridades indígenas, ya no nos creen, los jóvenes ya no nos respetan, o sea, porque ya no podemos aplicar ningún castigo porque podemos ser sancionados. Entonces es otro de los golpes, pero en ese sentido estamos hablando de que precisamente estas leyes de las comunidades son válidas en nuestro país a través de este principio que se marca en las leyes. Bueno, mate traba. Muchas gracias. Adiós, Víctor Martínez, titular de INPI en Chihuahua, una reflexión interesante sobre la comunidad Rarámuri de nuestra sierra, que refiere justamente también a una cosmovisión que ha sido históricamente importante en el reconocimiento de muchos de los derechos, que se vio justamente en el avance de la legislación que en el estado de Chihuahua se establece, y justo en el tema que señalaba de los derechos colectivos del ámbito público, del reconocimiento de esos derechos, pero como también nos significa una serie de retos de poder equiparar, poder hacer reconocibles efectivamente, y no solamente en la ley o no solamente en la Constitución, muchos de esos derechos, de esas visiones de los sistemas normativos internos. También importante las reflexiones que nos plantea sobre la diferencia entre población indígena y comunidad indígena, de cómo podemos nosotros también trasladar esos conceptos que para nosotros los referimos desde nuestra perspectiva particular, que muchas veces se plasman en las leyes y que olvidamos la necesidad de la consulta previa e informada, culturalmente adecuada, que pues hoy que se está siguiendo, lo decía, para la ley indígena, para la representación política de los pueblos y comunidades de Chihuahua y para la propia propuesta de reforma integral a la Constitución que está siguiendo el Congreso en esta materia. Agradecer de nueva cuenta a Víctor su participación. Muchísimas gracias. Bien, en tercera ocasión
Para esta mesa agradecemos la participación de la Comisión Estatal de Pueblos Indígenas en representación de la licenciada Jessica Vicente Vázquez Granados, que nos compartirá junto con Elías, Pedro y Melesio algunas reflexiones sobre el tema. Gracias. Bueno, ya las personas que nos han antecedido en la palabra han abundado bastante en lo que son los sistemas normativos internos. Entonces, a mí me es muy grato destacar la presencia de mis compañeros, de Pedro, de Elías y de Melesio, para que ellos nos compartan como miembros de las propias comunidades indígenas cómo se integran algunas de estos sistemas normativos en cuanto al estado de Chihuahua. Bueno, buenas tardes a todos. Creo que ya los compañeros hablaron mucho del sistema normativo, ¿no? Creo que es importante conocer también cómo es el sistema normativo de la comunidad, ¿no? Si queremos ir incluyendo, ¿no? dentro de cada una, ¿no? Por ejemplo, ¿se escucha? Sí. Bueno, por ejemplo, en las comunidades, ¿no? Las autoridades tradicionales pues van a variar según su lengua, ¿no? Por ejemplo, en la lengua Rarámuri podemos decir que son siriames, jaguame, también pues tiene su forma, ¿no? Por ejemplo, acá en la comunidad Pima, ¿no? Que es pues dicen que es Oshkama, ¿no? Y pues de ahí pues también tienen su forma su sistema normativo, ¿no? Dependiendo de la jerarquía que va a tener cada comunidad y de las funciones que van a tener cada quien, ¿no? Pedro nos va a compartir pues, de los 4 pueblos originarios que existen en el estado, más o menos su constitución. Bueno, pero va, señor. Pedro Lugana y habla anime van a nare cara chiquina león nare sule dorambre 97,000 Arigan Mire, Neji, Nekat, Aroquedes, Nekat, Chare, Miren, Orame, 14,000, Nasimira, Huelto a Encho, 890, Regalam Beole, Apalcora y Tamo Parequera y Nekat, Ova, a Encho, Nakure, Pima, Meriam. Bueno, pues en el estado de Chihuahua, como conocemos los pueblos indígenas, pues hay alrededor de 4 que están originarios representando pues en diferentes municipios, como son los Odames, Pimas, algunos son nombres que a lo mejor a veces la misma comunidad te dicen que pues no es correcto decirlo así, entonces hay que adaptarnos a eso, como Odam, Pima, Hualcó. En algunas ocasiones me ha tocado de que se debe de detenerse uno en cómo decirlo. Bueno, son algunos de los en el estado de Chihuahua, pues es donde más o menos se representa lo que es Pima, que viene siendo la zona de Guerrero, todas esas partes, igual de Huerquillo. Creo que en este caso la mayoría pues está representado en la Sierra Tarahumara, como la conocemos, en varios municipios, y de Teopehuanes también. Bueno, esa es más o menos la ubicación que ponen en México o en algunas investigaciones que se han hecho en la zona del estado de Chihuahua. Y hablando de sistemas normativos, pues también hay formas en las que se trabaja internamente, pues son algunas
normas con las que se rige el pueblo, con lo que nosotros trabajamos. Si hay algún problema, pues bueno, son normas con lo que se dan procedimientos para enjuiciar a alguien o trabajar en colectivo. También pues nos da en el mismo orden, hay sanciones y al mismo tiempo pues son, no puedo decir cosmovisión, pero son formas de expresarte y entender el mundo. Bueno, aquí bueno, ya en el orden jerárquico, ¿no? La cabeza de la comunidad pues va a ser el Ciriame, ¿no? Como el gobernador indígena, ¿no? Normalmente, en las comunidades indígenas, ¿no? Pues va a haber varios, con un cargo, ¿no? Que va a ser diferente a la función, ¿no? Por ejemplo, la cabeza de la comunidad, pues el Ciriame, ¿no? Que es elegido por la comunidad, ¿no? Ya sea por la experiencia, porque conoce de la cultura, pues en sí todo, ¿no? Por ejemplo, aquí pues tenemos al primer gobernador, ¿no? Que puede llegar una comunidad puede llegar hasta 5 gobernadores, ¿no? Pues normalmente hay 3, ¿no? Que es el primer Ciriame, el segundo y el tercero, ¿no? Y de ahí siguen sigue el general o el neral que le dicen, luego sigue los mayoras que se encargan de dar consejo a los niños, incluso a veces cumplen como función para, pues ¿cómo se podría decir, no? Como cuando alguien se quiere casar, ¿no? De una manera más tradicional también, ¿no? Los nerali que son están como un poquito más arriba de los Ciriame, ¿no? Pero normalmente, si conocemos bien el orden, ¿no? Pues ese es el orden, ¿no? Y luego siguen los capitanes, que normalmente, si es una comunidad grande, pues se va a dividir en capitanías, ¿no? Y esa capitanía pues va a tener varias rancherías más bajo su cargo, ¿no? Eso es para tener un poquito más el control, ¿no? De ahí sigue también los que son fiesteros, ¿no? Por ejemplo, el ciclo agrícola empieza el día 2 de febrero, ¿no? Que es el día de la Candelaria, y de ahí empieza normalmente el sonar de los tambores, ¿no? Aquí en la parte alta, en los programas, ¿no? De ahí, pues ahí va a existir otro tipo de, ¿cómo les explico? Hay, por ejemplo, de ahí se divide en dos, ¿no? En el lugar del año, que empieza a sonar los tambores, que son los que empiezan a organizar la fiesta de Semana Santa, ¿no? Ya cuando se culmina la Semana Santa empieza el sonar de los violines, ¿no? Y de ahí hay otras personas que se encargan de los matachines y todo eso, ¿no? Y también incluso, pues, bueno, ahí le dicen chapeyocos, ¿no? Los que se encargan de la fiesta de los matachines, y luego ahí siguen los penanches. Y pues en sí creo que el sistema así está dividido, ¿no? Aquí en la parte alta lo que son con los rarámuris, ¿no? En el pueblo Odami, pues es un poquito similar también al pueblo rarámuri, donde pues está gobernado por el gobernador, ¿no? Y luego con sus oficiales y el capitán general, ¿no? También que encabeza pues la comunidad, ¿no? En representación a toda la comunidad y varias comunidades dentro de su cultura, ¿no? Por ejemplo, ahí la figura más importante de cada comunidad pues es el Calvi, ¿no? Que es el capitán, quien se auxilia de los Kami, es una palabra en Noami, para organizar el gobierno y las celebraciones a lo largo de todo el año, ¿no? Otros sistemas normativos, pues está Guarijó, ¿no? Incluso encontramos en el municipio de Moris, parte de Uruachi también, ¿no? Que es el Ciriame, el primer gobernador, y el segundo, ¿no? Es un poquito menos, ¿no?
vieron que hay un poquito menos población también a comparación con el Odam y con el Rarámuri, ¿no? Por ejemplo, aquí el Oba o los Pimas, pues el que encabeza la comunidad pues es el Oshkama, ¿no? Que es el primer gobernador, y de ahí sigue el segundo, y los capitanes, y luego los soldados, y luego los justicieros suplente y el gobernador local, ¿no? Y pues el Odami pues es un poquito más grande también, ¿no? Que también hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, en las comunidades Guaricó y los Pimas, las comunidades son más pequeñas también, ¿no? Por eso no hay la necesidad de tener tantos carros en una comunidad, ¿no? A comparación de otras comunidades, por ejemplo, como el pueblo Rarámuri, ¿no? Que normalmente está integrada por varias rancherías, ¿no? Y por eso se divide en capitanía. Y para concluir este tema lo va a exponer nuestro compañero Elías, cómo se lleva a cabo un juicio Rarámuri. Sí, ¿se escucha? Bueno, continuando aquí, voy a complementar un poquito hablando a nivel de estado de los pueblos originarios que tenemos en el estado de Chihuahua, que mencionábamos ahorita el compañero Pedro. El estado de Chihuahua ahorita, actualmente, bueno, pues trabajamos, o estamos nosotros, o convivimos, yo soy originario de Tarahumara, de la Baja Tarahumara, que decimos nosotros. Entonces, en la sierra de Chihuahua tenemos concentrado la parte que decíamos ahorita, los Pimas, que está en la parte de Madera, parte de Temozachi, ¿sí? Tenemos los Guaricós, o estamos los Guaricós, acá una parte de Chinitas, del municipio de Moris, y parte de Uruachi, ¿sí? Y luego veíamos que tenemos el mayor porcentaje de la población indígena, que es la parte de acá, decimos Rarámuris o Tarahumaras, pero ahí hay dos diferentes, que uno es Rarámuri y otro es Rarámuri, que estamos acostumbrados a decir nosotros Tarahumaras. Entonces, hay de la Baja, que estamos para acá, para el lado del municipio de Guasapares, y parte de Urique, y partecita de Abatopilas, ¿sí? Y estamos los de la Alta, que es Huachochi, parte de aquí de Bocoina, Carichí, parte de Ballesa, ¿sí? Y luego ya se encuentra un poquito más retirado, que ya son los Odamis, que le decimos tepehuanos, que hablando lengua materna, pues bueno, es Odami, que está concentrado allá en Baburigami y parte de Guadalupe y Calvo. Además, sabemos que no nomás son ellos que están ahorita dentro del estado de Chihuahua, tenemos presentes a otros pueblos originarios que vienen de otros estados, ¿verdad? De otros para el sur. Y cada pueblo originario que decimos, pues tienen sus diferentes normas, ¿verdad? De cómo vivir, cuáles son sus usos y costumbres. Entonces, bueno, también aquí se habla que del círculo el círculo de juicio Rarámuri, pues es como lo que hablábamos, sistemas normativos que ellos tienen o que tenemos en las comunidades, es que hay una forma de vivir. Sabemos que luego decimos que los mestizos o las personas que hablan castellano, pues tienen sus formas de vivir, su forma de gobernar, su forma de aplicar el castigo dependiendo de lo que haga, ¿verdad? Entonces en las comunidades, como mencionaban ahorita, pues tenemos un siriano o serígame, decimos nosotros. Bueno, aquí, por ejemplo, para resolver problemas en alguna comunidad, o que yo le falté respeto a alguien, o hice algo, cometí algún, no sé, algo grave en una comunidad. Entonces son acuerdos que la misma comunidad llega, que por ejemplo dice ahí que el siria me convoca a un juicio, que es donde ellos que les habla a nivel comunidad para que asistan a ese juicio, ¿sí? El capitán cita personalmente, bueno, pues ya a la persona que vamos a ponerle, o lo que tengamos que hacer, el castigo o la llamada de atención. Está el otro que se lleva, donde se lleva, puede ser en las iglesias, en la puerta de las iglesias, o ya sea en el comerachi que le llamamos, que es donde la comunidad se reúne para hacer comidas, para fiestas tradicionales que ellos hagan, evento que tengan en la comunidad, ellos ahí se reúnen.
Este se inicia con un pequeño nahuésari, que decimos que es un consejo, una palabra que nosotros le damos a la persona, exponiendo la situación, explicando por qué razón se les está citando a ese lugar. ¿Sí? Entonces, bueno, pues ese es el siguiente paso. Y ahí pues la comunidad, quienes están participando, están en ese lugar, bueno, pues opinan, llegan a un acuerdo sobre el asunto, de qué es lo que cuáles van a ser el acuerdo, qué es el castigo, qué es lo que se va a poner. Por ejemplo, ahí dice que pago con trabajo, en especie o dinero. Muchas de las veces comentan las personas mayores que tienen más conocimiento y que nos han compartido en las comunidades, es que ellos también pueden darle a lo mejor, como nosotros le decimos a los chamacos, a los niños, que le damos una nalgada si se porta mal. Sí, entonces son acuerdos que ellos llegan para poder llegar a ponerle o un alto, podemos decir, o que ya no siga sucediendo en la comunidad. En muchas ocasiones las personas deben darse la mano como un símbolo que han hecho las paces y la armonía, sí, que se restablece. Bueno, pues aquí ya es al final, cuando si yo hice algo en la comunidad, bueno, pues yo tengo que pedirle disculpas a la persona para poder llegar pues a una armonía y pues que la comunidad esté tranquila, ¿verdad? Y esto es la forma de que puede, es el círculo de juicio rarámuri. Ajá. Entonces no quiere decir que esto en todos los pueblos originarios van a ser lo mismo, entonces aquí depende de cada pueblo por sus usos y costumbres. Entonces bueno, pues esto es lo que yo puedo compartir. Bueno, nada más aquí agregando un poco, como comunidad o pueblos indígenas, ya decía Víctor ahorita que tenemos un gran problema porque tenemos imposiciones de fuera, no nos deja, creo que, una opción de tener nuestra normativa interna a lo que tendría que ser, porque por decir, los jóvenes ya, como decía Víctor ahorita en su posición, de que los jóvenes ya no hay un respeto hacia los mayores, la tecnología nos está rebasando y eso hace que también perdemos un respeto hacia los mayores, que haya pues una tergiversación de la información, porque ya ahora ven algo y pensamos que ya eso está para todos, cuando en realidad las comunidades indígenas más lo decían aisladas, cuando en realidad no es así. Entonces en las comunidades que no hay un contacto parte de personas de fuera, pues se conserva mucho más esta forma de vida, esta forma de entender al mundo, de tener reglas que a lo mejor son más fuertes en algunas ocasiones según el delito que se ha cometido. En algunas es nada más, así como decía Víctor, de regresar lo que a lo mejor en ese caso si robó algo, pues es regresar. Pero me ha tocado en ocasiones que hay reglas, sanciones más pesadas, digamos, que a lo mejor ya cuando hay instituciones o organizaciones y empiezan a decir esto es ya como abuso, entonces a lo mejor no entendemos lo que es desde el punto de vista indígena a lo que viene de fuera. Entonces todo lo quieren poner al nivel que ellos entienden, entonces pues ahí también hace perder este juicio o la forma de organizarse en las comunidades. Entonces ahorita hay muchos factores que nos están rebasando y estamos un poco pues perdiendo el procedimiento que teníamos. Es una forma de organizar. Entonces pues no sé a lo mejor si estoy mal o estoy bien dentro de lo que cabe, dentro de lo que es derecho del pueblo indígena, todas las leyes, pues va a ser muy difícil que nos pongamos de acuerdo. Se necesita mucho más diálogo en todas las comunidades y más participación, y sobre todo pues yo creo que en algunas ocasiones incluso respeto hacia las poblaciones indígenas.
porque a veces ya porque hay reglas o leyes, queremos imponerlo, que la comunidad participe. A lo mejor muchas veces no quieren, y uno que viene de fuera pues dice, pues te quiero ayudar, pero no me dejas ayudar. Entonces, bueno, por ahí les dejo de tarea. Gracias. Para concluir la participación de la COEPI, únicamente refrendar que la visión de esta institución es el respeto restricto a estos sistemas normativos internos de las comunidades, para con ello lograr una cohesión integral de la legislación con los sistemas de las comunidades. Bueno. Pues agradecer de nueva cuenta también a nuestros compañeros de COEPI, a la licenciada Jessica, que viene en representación de su titular, a Pedro, a Elías, a Melesio, toda esta explicación, toda esta información que nos refiere la importancia, pero también la complejidad del reconocimiento de los sistemas normativos en el estado de Chihuahua, donde de las 4 comunidades que tradicionalmente conocemos como Tarahumara, Guarujíos, Tepehuanes, Pimas, pues existe también una diferencia o una referencia diferenciada del tipo de autoridad de acuerdo al tamaño de la comunidad, a la importancia de la comunidad, desde la jerarquía de las propias autoridades, y que refrenda o que se explica también con la participación que había tenido Víctor sobre la dimensión de los sistemas normativos, no solo en lo político, sino también en lo social, en lo cultural, y que pues requiere entonces, como señalaba Pedro al final, un verdadero reconocimiento, que no se llegue a pensar que el reconocimiento en la Constitución o en la ley sirva para abandonar o para suplantar o incluso para imponer, lo decía él, otro tipo de figuras que están muy bien aceptadas y funcionan muy bien. Con este ejemplo que ponía Elías sobre el esquema de un juicio en la comunidad Rarámuri, donde pues, se refrenda esta idea de la justicia restaurativa. Y sí, en algunos casos también pues, se señala que la conclusión de este juicio, de esta resolución, tendrá, pues sí, un castigo que a lo mejor en la tradición mestiza pudiéramos entender que puede transgredir ciertos derechos, pero que en la esencia de la comunidad y en la visión de la comunidad, pues justamente restablece el orden y restablece la convivencia. Agradecer de nueva cuenta pues, a todos los que nos acompañan en esta mesa, y daríamos paso a la entrega de los reconocimientos.